nos acompaña el día de hoy con una ponencia que se llama Dolor en cuidados paliativos, algoritmo diagnóstico y terapéutico. Hola, pues un gusto saludarles. Muchas gracias, doctor Julio, por la invitación. Me habría encantado estar por allá. Ya saben que tengo un especial aprecio a León, pero bueno, en esta ocasión por vía remota, esperando podernos ver pronto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, platicaré hoy un poquito sobre el dolor en cuidados paliativos, el dolor en el paciente pediátrico. La verdad es que es un tema súper amplio, más o menos esto es lo que vamos a tratar de abarcar el día de hoy. Un poco sobre los mitos, las realidades, cómo se clasifica el dolor, cómo calificamos, cómo evaluamos el dolor, un poquito sobre el dolor total, el tratamiento multimodal y cómo es el algoritmo de manejo. Bueno, como ya hemos platicado y como ya nos platicó también la doctora Yuriko y conocemos, voy a remontarme un poquito a las definiciones de cuidados paliativos, pues ¿por qué esta relación? O sea, buscando la relación que tiene el dolor con los cuidados paliativos y como bien dice la Organización Mundial de la Salud, pues los cuidados paliativos son este cuidado activo del cuerpo que puede suceder, que sucede en pacientes con enfermedades que limitan o amenazan su vida. Y este puede ser en casa o en el hospital e idealmente tiene que ser ofertado desde momentos tempranos de una enfermedad como el cáncer, por ejemplo. Y uno de los principales objetivos, pues, es la mejora en la calidad de vida. ¿Y por qué hablamos de mejora en la calidad de vida y de dolor? ¿Qué tendrá que ver? Cuando hablamos de dolor, ¿el niño presentará dolor o no? Sí, claro, de hecho es una de las principales causas de consulta pediátrica, tanto en niños oncológicos como no oncológicos, y en general es una de las principales consultas también en el adulto. ¿Qué pasa en el niño? Pues vamos a ver que se presentan los pacientes con dolor, sobre todo cuando estamos en el contexto de una enfermedad avanzada. Y a diferencia del adulto, pues tiene muchas desventajas porque el niño requiere siempre sí o sí de un adulto para que se le pueda hacer caso de que tenga dolor y pues hacer un adecuado tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no tiene un buen manejo del dolor o no como médico no voltea a saber un síntoma tan importante como el dolor? Incluso se ha comprobado y hay estudios en donde nos han demostrado que incluso se amenaza como tal la relación médico-paciente. Y un adecuado manejo del dolor y sobre todo en estas poblaciones de final de vida va a desafiar a todo el equipo médico porque son generalmente pacientes en donde nos va a costar trabajo el manejo del dolor porque tenemos síntomas refractarios de difícil control. Ahora, históricamente el dolor de los niños ha sido poco reconocido y como es poco reconocido, obviamente es poco tratado. ¿Qué pasa? Pues han habido muchos rumores acerca del dolor infantil, ¿no? Antes se pensaba que como se relacionaba a una experiencia de memoria, a una experiencia pasada, pues quizá los niños no tenían dolor, pero esto poco a poco hemos ido aprendiendo de que no, al contrario, es una población mucho más vulnerable porque siempre van a depender de otro ser humano, de un adulto que les crea, ¿no? Y conforme más pequeños sean los niños, pues más riesgo van a tener de que no se les haga caso al respecto del dolor y que no se dé un adecuado tratamiento, ¿no? Desafortunadamente y afortunadamente, el manejo del dolor y la ciencia que estudia el manejo del dolor en niños, pues es una ciencia nueva, no tendrá más de 30, 40 años. Sin embargo, aún la brecha entre el conocimiento y la práctica del día a día y el manejo como tal del dolor, pues todavía es amplia, todavía tenemos mucho que hacer para mejorar esta situación en los niños. Entonces, ¿qué pasa? El niño es mucho más vulnerable a tener dolor, ¿no? Siempre va a necesitar de un adulto para que sea un adecuado manejo del dolor. Y aguas,
la incapacidad de comunicar de un ser humano, o sea, de un niño, ya sea porque esté muy chiquito o porque tenga algún daño neurológico, no significa que no va a tener dolor, al contrario, puede tener mucho más dolor de lo que imaginamos. También existe este super mito y miedo de los papás, y no solo de los papás, sino también del personal médico, del riesgo a la adicción, ¿no? Y está súper comprobado que no existe tal mientras tengamos un equipo que esté capacitado y tenga la expertise para manejar a estos niños. Entonces, los principales que van a estar en mayor riesgo, los niños más pequeños, los neonatos y los pacientes con daños neurológicos van a ser los pacientes con más riesgo de que no se haga un adecuado manejo. ¿Y qué pasa? Peor aún en el recién nacido. También se tenía el concepto de que el recién nacido pues no tenía una memoria para el dolor y entonces no tenía dolor, pero esto se ha ido cambiando en los últimos años, se ha ido estudiando un poco más. Eh, se ha visto en varios estudios, a mí me gusta mencionar este par de estudios, en donde se ha visto que per se el solo hecho de ser un recién nacido eh, conlleva muchas veces más riesgo de no tener un adecuado tratamiento para el manejo del dolor, incluso en pacientes postquirúrgicos. Entonces, ¿qué pasa con el paciente neonatal? Se ha comprobado que desde la séptima semana de gestación aparecen ya los receptores sensoriales cutáneos en la región perioral y se van desarrollando estos para la semana 20, ya están como tal en las superficies cutáneas y en la mucosa, para ya establecerse como tal en la semana 24, ya hay buenas conexiones talamocorticales y hay buenas sinapsis de tal forma que a esa edad gestacional uno esperaría que ya un ser humano tenga toda la capacidad de sentir dolor. ¿Y qué pasa? A diferencia de lo que uno pensaría, hay una preponderancia de sustancias que facilitan la transmisión de dolor y las sustancias que inhiben el dolor, ahí sí son cuantitativamente insuficientes, o sea, esa parte de la madurez del sistema nervioso sí está inmaduro y eso hace que exista mucho más dolor porque no hay estas sustancias que inhiben la transmisión del dolor. En cuanto al dolor crónico en general, existen aproximadamente 600 millones de personas que se estima que tienen dolor crónico. ¿Qué pasa con el niño? Tenemos pocos estudios, pero tratemos de traspolarlo con respecto a lo que conocemos del adulto. En el adulto se sabe que este es un problema de salud pública y se estima que más o menos 1 de cada 4 personas pueden tener un dolor crónico. ¿Qué pasa en el niño? Me basé en esta bibliografía que habla de las mejores prácticas para el manejo del dolor de unas guías canadienses. Si se dan cuenta, la prevalencia de la que habla con respecto al dolor crónico en niños es muy variable. ¿Por qué? Pues porque hay poquitos estudios. Hay casuísticas que mencionan alrededor de un 10% de la población, otros que llegan hasta el 40%. Lo que es cierto es que ahora, con la transición epidemiológica y con las nuevas enfermedades con las que cursan nuestros niños, vamos a ver más frecuentemente pacientes con dolor crónico, ¿no? Se ha visto además que hay factores asociados que pueden conllevar a aumentar el riesgo de que un paciente tenga un dolor crónico. Y esto es un nivel socioeconómico bajo, que tenga ansiedad, que tenga depresión, que tenga bajo autoestima. Y también hay estudios bien interesantes en donde se ha demostrado que los padres o los niños que tienen el antecedente de tener padres que en algún momento sufrieron dolor crónico, también van a ser susceptibles a que tengan ellos mismos más dolor. Y de todo este porcentaje, que las cifras van a variar mucho dependiendo de cada casuística y de cada país, pues se estima que alrededor del 5% de estos niños con dolor crónico van a tener una discapacidad importante en cuanto a su vida, ¿no? No van a ser funcionales, no van a poder hacer sus actividades normales como ir a la escuela, actividades sociales, en fin. Entonces, les va a cambiar por completo su vida. Ahora,
¿Qué pasa con el niño con dolor crónico? En el contexto de un niño que no tiene cáncer, porque ahorita vamos a platicar un poquito sobre los niños con cáncer, que es otro boleto, generalmente, y según la Asociación Española de Pediatría, bueno, es un ejemplo, pues porque como les decía, faltan estudios, ¿no? Faltan estudios en nuestro país. Desafortunadamente, en Latinoamérica no hay realmente estudios en donde nos digan la prevalencia y las causas reales del dolor crónico en el niño, pero de lo que más se tiene establecido es que una de las principales causas es el dolor de cabeza, generalmente ocasionada por migraña o tensional, el dolor abdominal, que está relacionado al síndrome de intestino irritable, y en tercer lugar, el dolor de las extremidades. Y como cuarto lugar, el dolor que está relacionado a otras enfermedades como la artritis idiopática juvenil. ¿Qué pasa con respecto al paciente oncológico? El paciente oncológico va a ser susceptible de tener dolor durante todo el momento de su enfermedad, desde el diagnóstico y mucho más en el momento del final de vida. Se estima que el paciente oncológico al final de vida y en etapas avanzadas de la enfermedad, aproximadamente 9 de cada 10 pacientes van a tener dolor y de muchas ocasiones va a ser un dolor severo. Precisamente por eso, como vamos a tener episodios de altas y bajas y episodios de dolor agudo durante un transcurso de todo el proceso de enfermedad, precisamente por eso el dolor oncológico se establece como una entidad aparte y se evalúa como una entidad aparte y se le va a dar manejo como una entidad aparte. ¿Por qué? Porque está en el contexto de una enfermedad en donde desde el inicio y desde el diagnóstico podemos tener dolor. Generalmente, casi todas las enfermedades oncológicas, el primer síntoma o el síntoma detonante va a ser dolor. También es dolor relacionado a todo el tratamiento y al diagnóstico de las enfermedades oncológicas, y no se diga cuando se trata de final de vida. Se ha visto que el dolor es una de las consecuencias que más temen los niños que van crónicamente al hospital, sobre todo los pacientes oncológicos, es a lo que más le tienen miedo y es una de las razones por las que más se van del hospital y abandonan también sus tratamientos, ¿no? Entonces, cuando veamos un niño que esté apático, que esté enojado, que esté deprimido, en el contexto de un paciente oncológico, sospechemos que pueda ser un paciente que tenga dolor. ¿Y qué pasa cuando se ha seguido o se ha dado seguimiento a estos pacientes a lo largo de la vida en la adultez? Se ha visto que muchos de estos sobrevivientes de cáncer llegan a tener incluso pensamientos suicidas en un 12%. Consecuencia muchas veces, o se estima muchas veces consecuencia de que estos pacientes no recibieron un adecuado manejo del dolor. Ahora, con respecto al momento de la enfermedad misma, ¿cuáles van a ser los estímulos dolorosos de nuestros pacientes oncológicos? Pues infiltración por el tumor a hueso, infiltración a médula ósea, cefalea por tumores en el sistema nervioso central, puede haber infiltración a vísceras o compresión por el mismo tumor, dolor relacionado a cirugías, dolor relacionado a quimioterapias, dolor incluso relacionado a la radioterapia. En fin, si se dan cuenta, en el paciente oncológico son varias cosas que se van sumando y por eso la complejidad de esta entidad nos obliga a separarla del resto de los pacientes y definirla como un dolor oncológico o definirla aparte. Ahora, ¿por qué debo de tratar el dolor? ¿Por qué es tan importante el tratamiento del dolor? Desde hace algunos años ya, Derechos Humanos, Human Rights Watch, ha determinado que el hecho de que no tratemos el dolor es equiparable a tortura, ¿no? Es lo más humano, es la obligación moral más pesada que tenemos los seres humanos y por tanto los médicos, el alivio del sufrimiento. Sucede que el dolor físico está muy relacionado con el sufrimiento humano o lo relacionamos mucho con el sufrimiento humano. Entonces, esto hace que desde hace muchos años el manejo del dolor de forma adecuada sea un derecho de los pacientes,
sea una obligación del personal médico y por tanto, por todo esto que les estoy comentando, también es un indicador de calidad en los servicios de salud. El gramaje per cápita que estamos usando en cada uno de nuestros países es un indicador de qué tan bien o qué tan mal se están haciendo las cosas. Cuando un país y un hospital tienen un servicio de cuidados paliativos y por tanto un servicio de cuidados de medicina del dolor, significa que está volteando a ver y cuidando que se respeten los derechos humanos de sus pacientes y entonces nos habla de calidad en servicios de salud. ¿Por qué otra razón tendríamos que estar dando un manejo del dolor? Bueno, ahora les voy a contar más adelante, se me atravesó esta diapositiva, pero ahora no solamente tenemos la obligación de tratar el dolor, también ahora hay guías en donde nos dan recomendaciones para prevenir el dolor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a prevenir el dolor agudo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tratamientos quirúrgicos, con venopunciones. Eso estamos obligados a dar un manejo que prevenga al que el niño tenga dolor, pero también vamos a prevenir el dolor crónico. ¿Cómo? Evitando o dando manejo al dolor agudo y evitando que un dolor agudo se continúe durante el transcurso del tiempo. Estamos obligados ahora a administrar o aplicar anestésicos tópicos cada que vayamos a picar a un niño y se ha visto que eso hace entornos pues más favorables para nuestros niños y nuestras familias, de tal forma que la experiencia de ir al médico va a ser un poquito más llevadera, el niño va a estar más apegado a sus consultas, más apegado a su equipo médico y pues también la familia va a estar más más tranquila de saber que su niño pues no la está sufriendo tanto cada que va al hospital. Estamos obligados ahora a ofrecer 4 estrategias al menos cada que vayamos a hacer un procedimiento con agujas. Lo que ya les comentaba, los anestésicos tópicos, en caso de bebés o de niños de menos de 1 año, se recomienda la lactancia materna o la sacarosa. También que cuando se haga la venopunción, el paciente, si es un bebé, pues esté en una condición o una postura cómoda, lo que involucra que esté tapadito, que esté arropado, que esté contenido. Y cuando hablamos de un niño un poco más grande, que esté sentado, que esté libremente sentado, ¿sí? Que no esté acostado, amarrado, sujeto por varias personas, que la verdad es que yo tengo esta imagen de la medicina enzimática que antes hacíamos, en donde habían 5 adultos tratando de sacar una muestra a un niño, ¿no? Entonces se le tiene que explicar al niño, se tiene que dejar en una postura cómoda para evitar el estrés de las venopunciones y que tenga una distracción adecuada. Ahora hay muchos implementos de realidades virtuales, hay juegos, hay música, en fin, hay varias estrategias que se pueden llevar a cabo para evitar el dolor y el sufrimiento y que los niños se aterroricen en cada uno de los procedimientos y sobre todo cuando hablamos de agujas. ¿Qué es lo que pasa? Ya sabemos todo esto, pero ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos todavía un adecuado manejo del dolor en general. Pues tenemos cierta dificultad todavía para la comunicación, o sea, el lenguaje de cómo evaluar a nuestros niños. Pareciera que nos falta tiempo o que no conocemos muy bien las estrategias o las herramientas para evaluar el dolor. Además de que a veces no tenemos recursos, no tenemos personal, no tenemos medicamentos. En muchos de nuestras ciudades, desafortunadamente en nuestro país, pues tenemos carencia también de opioides, desafortunadamente. Tenemos el factor educativo, ¿no? Muchos de nosotros todavía no tenemos certeza y conocimiento real del uso de estos medicamentos. Todavía hay mucha opiofobia entre nosotros. En fin, creo que aún hay que picar mucha piedra, ¿no? Ni hablar de la parte y de los factores culturales, incluso
el temor de muchos pediatras me ha tocado ver que tienen miedo de la parte legal por los efectos secundarios que pudieran tener algunos medicamentos, sobre todo los opioides. Entonces, aún hay varias barreras que tenemos que sobrellevar. Pero, ¿cuáles son los principales objetivos del tratamiento del dolor? Uno, nos va a bajar la mortalidad. No es lo mismo tener un niño que está en la terapia intensiva que esté con un adecuado manejo del dolor, en donde todo el gasto energético quizá tenemos que usarlo para que el niño salga de una sepsis, en un posquirúrgico, y en lugar de eso, muchas veces dejamos que nuestros niños tengan dolor y entonces que toda esa energía se consuma en el manejo del dolor del mismo cuerpo. ¿Qué otra cosa? Pues es también lo más digno, ¿no? Cuando tenemos a un paciente, sobre todo de final de vida, el hecho, yo siempre les pongo esta imagen porque eh, creo que esta imagen, este niño es muy famoso, ¿no? Pero el punto es que yo siempre me voy con la idea de qué dirían los papás de este pequeño si los últimos días de su vida se va así, ¿no? O sea, se ve el niño que está incómodo, que está molesto, que algo le duele. ¿Qué dirían? Yo tengo muy grabado en la cabeza que todos los papás te dicen, doctor, doctora, lo único que quiero es que mi paciente o mi niño no sufra. Por favor, doctor, ayúdeme con esa parte, ¿no? Entonces, es muy diferente ver a nuestro pequeño así a que los papás y nosotros mismos veamos a un niño así. No solamente los papás van a estar más tranquilos y por tanto el proceso de duelo va a ser un poquito más llevadero. Sucede que ese proceso de duelo también lo llevamos a cabo nosotros y entonces también vamos a tener una sensación de que hemos hecho bien las cosas. Y esta misma puede resultar ser una estrategia para evitar el burnout. Si yo en el día a día, aunque vea pacientes de final de vida, complejos, en donde les estoy dando las peores noticias a mis papás, ¿no? Les estoy diciendo que sus hijos tienen una enfermedad que no se cura, que está avanzando, que tal vez se va a morir próximamente. Le estoy dando la peor noticia de su vida a este señor que está enfrente. Pero no es lo mismo que este señor vea a este pequeño que se va a estar ahí con él en sus últimos días y va a estar de esta forma, a que yo lo vea y que él esté así, ¿no? Entonces, el proceso de duelo va a ser muchísimo más llevadero para la familia, ¿ok? Y en términos más crónicos, un adecuado manejo del dolor también implica evitar secuelas psicológicas y psicoemocionales. De hecho, un adecuado manejo del dolor se asocia con una recuperación más rápida, ¿no? Y eso entonces se traduce en menos costos hospitalarios, en un ahorro de recursos sanitarios. Se ha comprobado, muchas veces yo me acuerdo que yo crecí con la escuela en donde te decían, no le pongas tal medicamento, no le pongas analgesia, porque si no va a llegar el cirujano y entonces no vamos a saber si tiene o no tiene dolor. Está súper comprobado y hay estudios recientes que nos han evidenciado que el hecho de dar un adecuado tratamiento al dolor no retrasa el diagnóstico ni la toma de decisiones en cuanto a este tipo de pacientes, sobre todo los quirúrgicos, y al contrario, mejora la capacidad del médico para poder explorar al paciente y entonces tomar buenas decisiones al respecto del tratamiento de nuestros niños. Ahora yo les decía algo muy importante, ¿no? Algo muy importante que ven nuestros papás. Para los papás, el alivio del sufrimiento y la mejora de la calidad de vida, que muchas veces está relacionada con el manejo del dolor, son consideradas como los objetivos básicos de la medicina. Muchas veces no vamos a poder curar a nuestros niños, pero un médico que voltea a ver a sus pacientes y se importa por el hecho de controlar de forma adecuada el dolor, es un médico que no pierde credibilidad con la familia, independientemente de que no tengamos la posibilidad de curar a nuestros niños, es un médico que va a ser valorado por toda la familia.
Ahora, en cuanto a las realidades de no manejar de forma adecuada el dolor, sobre todo en el recién nacido, se ha visto, y entre más temprana sea la exposición repetida a un estímulo doloroso, se ha visto que hay más deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque está relacionado incluso con muerte celular en algunas áreas corticales y subcorticales. Y esto se traduce en la vida más adulta con pacientes que tienen trastornos de aprendizaje, trastornos del estado de ánimo, son pacientes que tienden a tener trastornos depresivos mayores. Como les comentaba hace ratito, incluso hay estudios que nos han demostrado que hay pacientes con ideación o con pensamientos suicidas. En fin, sucede mucho a nivel psíquico, emocional y cognitivo de nuestros pacientes cuando no tenemos un adecuado manejo del dolor. Además de esto, se ha visto que puede tener una alteración a nivel del sistema inmune y te hace mucho más frágil para cualquier proceso infeccioso que si estuvieras con un adecuado manejo del dolor. Y una de las principales cosas también que suceden es que hay un fenómeno que se llama sensibilización central y periférica que hace que estímulos dolorosos que antes no nos generaban tanto dolor, ahora, pues, aunque sean muy pequeños, si no tenemos un adecuado control del dolor, pues este se hace crónico, ¿no? Y esto a mí siempre me gusta darles el ejemplo de una gotita, ¿no? Que cae como, es un ejemplo muy burdo, pero habían unas torturas, desafortunadamente hace muchos años, en los calabozos, ¿no? Entonces era como dejar caer una gotita todo el tiempo en el cráneo, ¿no? Y así hacían esta tortura, desafortunadamente. Y entonces a mí me parece que es semejante, que uno deja caer como esta gotita o rosa constantemente al receptor, le mandas al receptor este estímulo doloroso de forma constante. ¿Qué sucede? El estímulo que antes no era doloroso se vuelve doloroso. Entonces tenemos como resultado que cuando tú no tratas de forma adecuada un dolor, pues el cuerpo se vuelve mucho más sensible, ¿no? Idea errónea que teníamos antes era lo que decían las abuelas, ¿no? No, pues es que mi hijito ya tuvo tanto dolor tanto tiempo que ya se acostumbró al dolor. No, sucede que no nos acostumbramos al dolor, al contrario, generalmente hacemos estos síndromes de sensibilización central y periférica, en donde nos hacemos mucho más sensibles al dolor. Y tenemos datos compatibles con neuropatía, o sea, tenemos dolor neuropático que se asocia al dolor crónico y generalmente estas enfermedades, esos trastornos, estos síndromes dolorosos crónicos se vuelven más difíciles de tratar. Entonces, tenemos que sí o sí dar un tratamiento oportuno al dolor agudo. Ahora, ¿qué otras consecuencias negativas tenemos? Pues lo evidente, ¿no? Vamos a tener niños que tienen disgustos para ir al hospital, van a tener mucho más miedo, van a tener más dolor, por lo que ya les acabo de explicar, ¿no? Está este desarrollo de dolor crónico y muchas veces son niños que ya no quieren volver a ir al hospital. Durante las entrevistas que pronto hacemos en cuidados paliativos es impresionante darse cuenta que cuando tú tratas de ahondar un poquito en familias que han tenido abandono del tratamiento, pues muchas de ellas resulta que abandonaron tratamiento, los papás dejaron de ir con sus niños porque el niño era terrorífico para el niño seguir yendo al hospital, ¿no? Hace no mucho también en un hospital me tocó escuchar que un niño tenía estrés postraumático porque al niño de al lado, al vecino, le habían colocado un catéter, ¿no? Entonces estaba súper aterrorizado de la colocación del catéter, cuando esto debe ser algo que le ayude al paciente
y no generarle este estrés, ¿no? Y entonces el niño estaba ya rindiéndose, era un niño con leucemia que tiene muy buenas posibilidades de salir adelante y pues resulta que el niño y la familia se estaban rindiendo. ¿Por qué? Porque no tuvieron un buen manejo del dolor para algo tan que pareciera tan sencillo como la colocación de un catéter. Entonces, aguas. Ahora, ¿qué pasa? El dolor está fuertemente relacionado con el concepto de sufrimiento, ¿no? Uno piensa que, y no es lo mismo, pero uno piensa que cuando tienes dolor uno sufre y entonces esto es como un círculo vicioso que sucede todo el tiempo en cuidados paliativos. Y por ahí creo que se brincó una de las diapositivas, pero sucede que el dolor es uno de los principales síntomas en cuidados paliativos. Entonces, es algo que tenemos que estar vigilando muy de cerca. Ahora, cuando hablamos de dolor, siempre hay que considerar todas las dimensiones. Si nos quedáramos solamente con esta parte física, fisiológica, en donde tenemos el estímulo de dolor, tenemos la transducción, se transmite, se modula y después ya tenemos la percepción. Si nos quedáramos solamente con esta parte, estaríamos solamente viendo la puntita del iceberg, ¿no? Sería como ver solamente esta puntita. Cuando hablamos de dolor, y sobre todo cuando hablamos de dolor crónico y en enfermedades limitantes o amenazantes para la vida, como lo hacemos en cuidados paliativos, tenemos que verlo todo, ¿no? Y ver que esto es una experiencia álgica. Acordémonos que el dolor siempre está relacionado con las vivencias pasadas, con la parte cultural, social, psicológica. Si lo vemos solamente como el dolor físico, nos estamos perdiendo de todo lo demás. ¿Y saben qué va a pasar? No vamos a poderle dar un adecuado tratamiento y de forma eficaz, ¿no? Y como la experiencia álgica involucra muchas otras partes, así como sucede la parte física, emocional, social, pues esto nos obliga a que la evaluación y el tratamiento tenga que ser multimodal. ¿Ok? Entonces tenemos que incluir todo eso. Por eso es muy importante hacer una adecuada anamnesis. Ok, ahora, ya sabemos que existe el dolor. Ahora tenemos que clasificarlo para que de ahí podamos definir y tener una buena decisión al respecto de qué manejo vamos a dar. Entonces, el dolor se clasifica en agudo y en crónico, según su fisiopatogenia, en nociceptivo, somático, visceral y neuropático. Y según su intensidad, que es lo que más me interesa ahorita platicarles, es en leve, moderado y severo. Me voy a ir un poquito más rápido para que podamos platicar sobre el manejo como tal. Siempre tenemos que considerar uno que se tiene que valorar y predecir el dolor, ¿no? Tenemos que anteceder al posible dolor que pueda tener, ¿no? Tenemos que adelantarnos, tenemos que prevenir, tenemos que hacer una adecuada anamnesis con una historia clínica detallada, ver en dónde estamos parados, el contexto social, la familia, cómo ve esta familia todo el dolor, cómo ve el niño el dolor, documentarlo, registrarlo y darle seguimiento. Y sobre todo cuando estamos hablando de dolor crónico, tenemos que tener evaluaciones repetidas después de nuestra intervención y estar evaluando y evaluando y evaluando. A mí me gusta mucho esta mnemotecnia que dice, a ver, hay que analizar primero que la aparición. La primera cosa es saber y reconocer que existe el dolor. Creo que con esto ya llevamos mucho avanzado con respecto al manejo del dolor, ¿no? Con el hecho de reconocer que existe. Después la localización, la intensidad, las características, si se irradia, si tiene agravantes. Hay otras mnemotecnias también que hablan más sobre cuidados paliativos, donde únicamente les haré mención que a mí me gusta esta última palabra que dice empoderar, ¿no? También tengo que empoderar a mi familia, empoderar a mi personal médico para que sepan que el adecuado manejo del dolor, ellos pueden usar los medicamentos necesarios para un adecuado manejo del dolor. ¿Qué pasa? Con el dolor crónico particularmente tengo que saber bien el contexto
en dónde está ubicado mi niño, si está yendo a la escuela, si no está yendo a la escuela, qué impacto tiene sobre su vida, está haciendo ejercicio, no está haciendo ejercicio, en fin. Ahora, el dolor agudo contra el dolor crónico hace esta distinción, sí por la temporalidad, pero en el dolor crónico, como ya les dije, como ya les mencioné, hay ciertas características neuropáticas por la cronicidad y por lo que ya les comenté, el fenómeno que se lleva a cabo. Generalmente sucede que dejas de ver la lesión evidente que genera el dolor, que esto sucede en el dolor agudo, y habitualmente ya no ves una lesión como tal aparente que esté dando este síndrome doloroso, ¿no? Es una de las características del dolor crónico. Ahora, en cuanto ya sabes que hay dolor, ¿no? Ahora, una de las cosas principales y el siguiente paso a seguir es cómo voy a determinar qué tipo o qué intensidad de dolor tengo. Entonces, ahora sí, tengo que ir a las escalas de valoración. Y para esto existen métodos conductuales, fisiológicos, autoevaluativos. Hay un montón de escalas, ¿no? Se calcula que hay más de 60 escalas, tanto para niños como para adolescentes, como para niños que no verbalizan, con daño neurológico, recién nacido, en fin. Yo siempre soy de la idea que cuando existen tantas y tantas eh, métodos para evaluar algo es porque realmente todas sirven y ninguna, ¿no? El punto es que ustedes encuentren una que no sea tan ambigua, ¿no? Que para ustedes sea fácil de hacer, ¿no? Que esté al pie de la cama del paciente, que yo diga, la hago ahorita y la puedo reproducir en 5 o 10 minutos o mañana para volver a evaluar, y esta también se va a reproducir con mi compañero, en fin. Ese es el chiste de una buena escala para evaluar el dolor, que ustedes lo pueden repetir con sus compañeros. Aquí hay una tablita, ¿no? Que te dice, pues, cuáles son las recomendaciones de qué escalas. En fin, me voy a ir un poquito más rápido. Vean la cantidad de escalas que se mencionan para el neonato. Aguas, el llanto es una de las cosas que menos significativo puede ser en esta etapa para saber que un niño tiene dolor. Por ejemplo, acá también tenemos que ver el contexto, ¿no? Creo que sería muy fácil suponer aquí quiénes son los bebés que tienen dolor. A ver, veamos quiénes están invadidos, quiénes tienen alguna alteración o evidente en la estructura ósea, ¿no? Por ejemplo, aquí. En fin, creo que hay cosas muy evidentes. Para el recién nacido, una de las escalas que más utilizamos es esta, en donde vamos a ver por un sistema de códigos por la comisura nasal, por el que frunza el ceño, incluso por el hecho de que tenga la lengüita en taquito, son cosas que nos van sumando puntos y nos van a indicar si el paciente tiene o no tiene dolor. Y es un sistema como tal que funciona bastante bien y lo ideal y lo que más se recomienda es que ésta se agregue a algunas otras formas de evaluación en donde podemos ver signos vitales, en fin. Y lo ideal es que se mezclen 2 o 3 escalas para que tengamos más sensibilidad y especificidad en cuanto al diagnóstico de dolor. Esta es otra escala que es particularmente para prematuros, no voy a detener tanto en ellas. Sí, CRISE, que es una de las que también se utilizan mucho, en PAS, en fin. Vean, este cuadrito me encantó ponérselos porque nos ejemplifica bastante bien qué tan frecuentemente se tiene que llevar a cabo la evaluación del dolor. Ahora bien, en cuanto a los métodos autoevaluativos o de reporte, se han utilizado varias veces durante todo el transcurso de la evaluación estas escalas. Sin embargo, se prefiere aquellas
en donde el niño no tiene un color, ¿no? Porque se ha visto que muchas veces el niño prefiere o se va con las que tienen colorcito. Entonces, las de abajo son las más recomendables. Ahora, para niños no colaboradores está la escala FLAC. Esta es otra, Evendol, que es para niños de hasta 7 años. Y esta a mí particularmente me gusta porque es rápida y fácil, ¿no? Y la usas en los menores de 6 años, de 3 a 6 años, y es muy fácil, ¿no? Te adecuas al vocabulario del niño y le dices, oye, ¿te duele poquito, más o menos, o mucho, ¿no? Y el niño te va a contestar. Esta es la escala para pacientes que no pueden comunicar. Es una escala pues algo larga, con 30 ítems, pero creo que lo más importante es que podamos reconocer todas aquellas situaciones que puedan tener nuestros pacientitos, ¿no? Desde cambios en el estado de ánimo, porque estén gritando más, porque estén gimiendo más, que estén más contracturados, que tengan cambios en la cara, en fin. Y estas son muy importantes que se sumen a lo que le preguntes a los papás. Para mí, una de las cosas más importantes para evaluar el dolor en un paciente con daño neurológico son los papás, ¿no? Los papás conocen súper bien a sus niños y puedes preguntarle, aparte de hacer estos ítems o hacer estos cuestionarios para saber o indagar el dolor en estos pacientes, es muy sencillo ir con los papás y preguntarles, oye, a ver, del 0 al 10, hoy, ¿cómo ves a tu hijo? ¿Mm? Aquí está también FLAC revisada, que es para pacientes con daño neurológico, que es la que más utilizamos. Comfort para saber la sedación y analgesia. Y existen algunas otras herramientas como tal para evaluar el dolor crónico, tanto en pacientes adolescentes como en recién nacidos. Y particularmente lo que les decía, en estos pacientes hay que ver cómo van en la escuela, cómo están socializando, la calidad del sueño, ¿no? Hay otras también, por ejemplo, de Gustav Rusi, que evaluaba el dolor en pacientes oncológicos con dolor crónico. Y bueno, allá hay cosas tan sofisticadas ahora como las aplicaciones de los teléfonos móviles, ¿no? Esta guía te recomienda que con mayor evidencia NIPS y FLAC, dice que también hay buena evidencia de Vendol, que es una de las que les presenté, pero básicamente hacer uso de esas dos, ¿no? Y rápidamente el algoritmo de manejo para el dolor, yo lo dejaría de esta forma.